Así es, Priscila, y estoy aquí con Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo. Roger, buenos días y bienvenido. Buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Un análisis del contexto, vamos primero, en torno a este papel y esta imagen que se ha ganado la Asamblea Nacional. Quisiera un contexto general. Bueno, la reflexión es que la Asamblea Nacional y su agenda parlamentaria ha desconectado de la agenda ciudadana. Vemos en una semana en donde el crimen incrementa, la Asamblea Nacional aprueba el Día del Bizcocho. Hay una desconexión, evidentemente. En segundo lugar, hay un problema de transparencia que aún no hemos superado, y es que la Asamblea Nacional transparenta apenas el 50% de la información que por ley debería transparentar. Es decir, por ejemplo, los periodistas no pueden acceder a toda la gestión que estaría haciendo la Asamblea, que podría ser muy importante, y que queda puertas adentro. Entonces, estos dos problemas han generado, y los escándalos por supuesto, han generado una debilidad institucional que difícilmente cualquier presidente de la legislatura va a poder superar. Ahora, ahí tienen unas incoherencias, ¿no? Porque en estos últimos días generó mucha expectativa las desafiliaciones del Partido Social Cristiano. Y en el orden y la lógica política, si ya se toma esa decisión política de desafiliarse de la tienda partidista, tiene que ser para unirse, digamos, a otra corriente, a otra fuerza en torno a lo que está sucediendo ahora, al juicio político. Entonces, las decisiones no se toman porque hoy me dio ganas de desafiliarme y veamos qué pasa. No, pero mire la actuación de total y absoluta incoherencia en torno a que se desafilian del Partido Social Cristiano, todos argumentando que los presionan, que los tratan mal, que no los respetan, y sin embargo van a la votación por las autoridades de la Asamblea y votan todos por Esteban Torres. Sí, es curioso. En Ecuador, a diferencia de otros países de la región, hay o no hay desincentivos para evitar el transfugismo político, que es este fenómeno mejor conocido como los camisetazos. En esta Asamblea Nacional, en estos dos años de gestión, se han registrado más de 20 casos de transfugismo político, que han provocado, entre otras cosas, que independientes o legisladores autodenominados de esta forma sean incluso en número mayor a bancadas como la de Pachacutic, del Partido Social Cristiano, de la Izquierda Democrática y de Creo. Y definitivamente ellos y su falta de transparencia al respecto de su posición política terminan jugando un rol deleznable al respecto de votaciones como la del juicio político. Y quisiera dar un ejemplo como para que nos entendamos. Dos variables: la votación que dio trámite al juicio político en contra del presidente de la República y la votación de ayer a favor de la presidencia de Virgilio Saquicela, 88 votos a 96 votos. ¿De dónde aparecieron los 8 votos? Nosotros analizamos las dos votaciones y hay algo curioso. Por ejemplo, dos legisladores, Degner Recalde y otro legislador de la Izquierda Democrática, que se me va el nombre ahorita, ellos votaron en contra del juicio político y a favor de Virgilio Saquicela. Es decir, no serían 96 votos que existen, sino 2 votos menos, que serían 94. Y luego, 6 legisladores, unos de Pachacuti y de otros movimientos, ellos no fueron a votar en la votación del trámite del juicio político. Claro, esos fueron de los ausentes. De los ausentes. Y ellos apoyan a Virgilio Saquicela. Entonces, ustedes hace un rato lanzaban un tuit que decía: se encienden las alertas con la mayoría de los 96. Y ante esta falta de transparencia al respecto de la posición política, no podríamos asegurar que existan 96. Quizá existan los 92 justos para la destitución. Pero más allá de la coyuntura política y las votaciones, institucionalmente la Asamblea Nacional no ha regulado el transfugismo político. Y es una responsabilidad de los legisladores el regular para que no hayan legisladores independientes y haya una obligación de al menos conformar una bancada de los independientes y que haya organicidad en las votaciones. Hoy en día, en un verdadero Estado de Derecho, nosotros los ecuatorianos, la empresa privada, la sociedad civil y todos quienes conformamos esta sociedad deberíamos saber si ya hay o no los votos. Pero hoy en día se siguen negociando votos sueltos. Así es, y son votos que en cierto momento se convierten en dirimentes y pues todo el país entra en vilo por 1, 2, 3 o en este caso 4 votos, ¿no? Sí. Entonces, y en eso pues hay una necesaria reforma que se podría o que se necesitaría hacer.
Pero ahora, dentro de lo que está, de lo que podría suceder en esta semana, se van a tumbar a un presidente de la República con una mayoría móvil. Y eso creo que vale la pena analizarlo. Sí, desafortunadamente las votaciones de la Asamblea Nacional, hay que decirlo, de las bancadas distintas aún han sido votaciones fragmentadas. Por ejemplo, la izquierda democrática, cuando se tratan de decisiones políticas, se divide en tres. Cuando se trata de decisiones económicas hay mayor organicidad. La bancada de Pachacutic, dividida en dos. A veces las votaciones de la bancada Pachacutic también, cuando se trata de temas sociales y económicos, se unifican. Lo mismo ocurre con el Partido Social Cristiano, que ha perdido legisladores. Comenzaron con 18 y actualmente tiene 12 legisladores. Entonces, digamos, si es que se llegaran a lograr los 92 votos, que de acuerdo a esta comparativa que hemos señalado, difícilmente se asegura que existan los 92 votos, pues en el caso de que haya una destitución sería con bastante ilegitimidad, es decir, no vendría cargada de una representación institucional parlamentaria que diga con más de 120 votos, por ejemplo, o por unanimidad, que se vaya el presidente. Estamos con lo que han señalado algunos analistas con los votos de oro, quizá un voto que podría significar una diferencia, y eso preocupa. Hemos visto pues en varias ocasiones que siempre hay una legisladora o un legislador que antes de que se cumpla la mayoría, 70 votos o 92 votos, espera su voto. Y todos los legisladores se acercan a ese personaje que todavía aguante el voto, digamos, por usar un término. ¿Y qué se negocia ahí? Esas negociaciones pueden ser legítimas, ilegítimas o ilegales, pero más allá de eso deben ser transparentes y eso no estamos viendo actualmente. Claro, porque en este momento fíjense que se suspende la conformación de las comisiones, que se convierte en este momento, digo yo, en una herramienta de negociación o de chantaje. Ya en el CAL no les incluyeron a nadie de la bancada oficialista, lo cual por cierto es ilegal, pero así ya lo han hecho. Y de la misma manera, pues, podrían estar en este momento conformando una aplanadora, lo que se llama una aplanadora, que es un bloque legislativo de oposición que no da chance a las minorías, que no da chance a los independientes, es decir, que no, en donde no hay equilibrio, sino hay una sola fuerza que opera. Sí, es evidente que quien quiera trabajar con la Asamblea Nacional se va a topar con una pared, y una pared ahora sí en el sentido de que no hay ninguna fisura por donde pasar. En el anterior Consejo de Administración Legislativa habían 2 o 3 legisladores que estaban alejados de esa oposición parlamentaria. Todos los vocales, presidencias y vicepresidencias que fueron electas de ayer son y votaron a favor del juicio político. Es decir, por ejemplo, el proyecto de ley en materia económica urgente que acaba de entrar del presidente difícilmente va a ser calificado. Y hay argumentos que pueden ser utilizados por la vía legal para que ese proyecto sea devuelto, por ejemplo. Y lo mismo va a pasar en comisiones. Si es que se reconforman las comisiones claves como régimen económico, desarrollo económico, fiscalización, van a ser tomadas por esta mayoría, porque hay un acuerdo evidente. Entonces, ¿qué se puede hacer? Y ahí pues es interesante leer un poco la ley. Nos dice uno de los artículos de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que bancadas ya no se pueden conformar, como era el intento del asambleísta Daniel Noboa. Lo que se pueden conformar son bloques parlamentarios. Más allá de las afinidades o desafinidades, independientemente de lo que pase en el juicio político, la Asamblea necesita bloques parlamentarios en donde 2 o más bancadas se junten para conformar mayorías, distintas a lo que está pasando. 2 años nos hemos dedicado a pugna de poderes y ha sido evidente. Estos 2 próximos años, independientemente de lo que pase, hay que conformar bloques parlamentarios para avanzar en materia de agenda parlamentaria y de desarrollo del país. Si no, pues 2 años más de lo mismo. Claro, pero ahí lo que yo veo es que el tema de gobernabilidad empeora, porque el gobierno queda en este momento mucho más débil. Al tener, digamos, si ya terminan todas las comisiones de conformar, si todas quedan en manos de la oposición, la posibilidad de maniobra disminuye, pero radicalmente de lo que está ahora, que ya es bastante disminuida. Y pues ahí yo creo que el bloque parlamentario está claro. Vamos a ver cómo lo sostienen, porque ahí también vienen estas cosas, ¿no? Que digamos que hacen un bloque parlamentario, ojalá
para legislar en beneficio de los ecuatorianos. Ojalá, por ejemplo, para sacar una ley hablemos de leyes o reformas en torno a la seguridad. Ahora, la visión, teóricamente, de los de izquierda es totalmente contraria a los de la visión de la derecha. Es decir, quiero verles pues haciendo una ley para mejorar nuestra seguridad entre los socialcristianos y los de UNES. Ahí voy a diferir un poco y voy a dar un ejemplo de lo que pasó y me parece interesante. Los parlamentos deben actuar con responsabilidad, porque los países en este escenario post-pandemia necesitan acuerdos. Y sí se pueden poner de acuerdo, y voy a poner un ejemplo. El proyecto de ley de transformación digital y beneficios para el sector audiovisual. Ese proyecto de ley se trató de una forma totalmente distinta. Y yo tuve la oportunidad de hacer un seguimiento. ¿Qué es lo que pasó? Antes de que el presidente entregue el proyecto de ley a la Asamblea, las bancadas se unieron con los sectores del Ejecutivo para consensuar. Ese proyecto de ley toma su tiempo, demoró más de 3 meses de esas mesas de trabajo. El presidente recibió el proyecto y este proyecto fue aprobado por unanimidad. En esta legislatura fue la primera vez que se pusieron de acuerdo. Entonces la reflexión, y ahí permítanme introducir, más allá de la coyuntura política, usted sabe que Observatorio Legislativo se dedica a analizar y a proponer temas institucionales, es importante la colegislación responsable y la co-creación. Insisto, después de, ahorita sí vamos a estar peleados, todos, es evidente, pero después de eso va a haber un nuevo día, y es importante que ahí trabajemos en procesos de co-creación legislativa, no solo entre Ejecutivo y Legislativo, sino con la ciudadanía. Pero digamos, hay proyectos de ley que no tienen mayor complicación, pero por ejemplo, si tienen que sentarse, necesitamos una reforma laboral. Temas irreconciliables. Traer más inversión, generar más empleo, se necesita una reforma laboral. Esto están de acuerdo todos en que se necesita una reforma laboral. Ahora, ¿qué incluir en esa reforma laboral? Ahí está, por eso en 2 años no ha habido cómo aprobarla. Porque UNES piensa una cosa, socialcristianos tienen que pensar otra. O sea, sería, realmente veamos si se pueden poner de acuerdo allí, ¿no? Y los socialcristianos tendrían que ceder a posiciones y a pensamientos que han defendido y han sostenido durante toda su existencia. Pero en política todo puede suceder. Eso nos hace notar una cosa, y quizá esta Asamblea Nacional, por usar un término sin querer ofender, es una asamblea inmadura. Una asamblea en donde los legisladores atacan a la persona y no la propuesta. Por ejemplo, si vemos el debate de las reformas propuestas por el presidente de la Ley de Educación Superior, el debate no fue técnico, el debate fue de tipo personal, atacando al presidente, a un sector de la sociedad, del otro lado lo mismo. Y esa propuesta de ley que era integral, tenía muchos artículos, fue archivada de cajón. ¿Por qué digo que es una asamblea inmadura? ¿Por qué no acordar votar por bloques, por ejemplo? Digamos que hay un articulado irreconciliable. Quizá eso se debía archivar, pero quizá los beneficios que se trataban en otros bloques de la ley podrían ser aprobados. Y la Asamblea Nacional podía recuperar un trabajo que nos cuesta a los ecuatorianos. Cada legislador, con sus 4 personas en despacho, nos cuesta a los ecuatorianos. Las comisiones nos cuestan. Y que por argumentos ad hominem se archiven leyes tan importantes, pues es algo que hay que reflexionar. E independientemente de lo que pase, vamos a tener quizá nuevos legisladores o vamos a continuar con los mismos, no sabemos qué va a pasar, pero hay que avanzar hacia una legislación más responsable. Como estamos ahora, pues difícilmente vamos a poder avanzar. Me quedo con eso. Gracias por hacer este análisis y vamos a ver qué es lo que ocurre.